Para el mundo, Daniel Hayes era un vencedor. El imperio hotelero que construyó desde cero simbolizaba lujo, poder y exclusividad. Millonarios y celebridades se hospedaban en sus hoteles, buscando la perfección que él prometía. Todo en su vida estaba meticulosamente calculado. Las inversiones, las cenas de negocios, hasta los artículos de revistas que exaltaban su genialidad en los negocios. Pero detrás de las portadas de revistas y los eventos de gala, algo faltaba. En los 38 años, Daniel poseía todo lo que el dinero podía comprar. Lo que no tenía, y quizá nunca tendría, era un momento de autenticidad. Su vida era un juego donde perder no era una opción, y la soledad era solo un efecto colateral del éxito. Esa noche sintió una incomodidad diferente. No era cansancio ni estrés, sino una inquietud que no lograba nombrar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió la necesidad de estar en un lugar donde nadie lo reconociera, donde no fuera un nombre estampado en periódicos, sino solo un cliente más. Fue así como, sin planificación ni estrategia, Daniel Hayes entró en un taxi y pidió al conductor que lo llevara a algún lugar común. Y fue así como, en una noche cualquiera en Brooklyn, encontró el Johnny's Diner y conoció a Camila Fernández. Lo que él no sabía era que aquella mesera, con su sonrisa cansada y ojos siempre atentos a la puerta, cambiaría su vida para siempre. El Johnny's Diner era un refugio perdido en el tiempo, pequeño, con paredes forradas de carteles antiguos y un letrero de neón que parpadeaba de manera irregular, como si ya hubiera visto días mejores. El olor a café fuerte se mezclaba con el sonido de la plancha caliente, donde las hamburguesas se cocinaban sin prisa. Daniel Hayes entró sin llamar la atención. Vestía un traje caro, pero sin la chaqueta ni la arrogancia que solía acompañarlo en reuniones. En ese lugar, él no era nadie, solo un hombre buscando algo que ni él mismo lograba definir. El día había sido largo y agotador, lleno de reuniones sofocantes y estrategias de negocios. Estaba acostumbrado a ese ritmo, pero esa noche sentía una incomodidad extraña, algo que ni el whisky más caro de su penthouse lograba aliviar. Se sentó en la barra y observó el ambiente. Era un mundo diferente al suyo. Los clientes eran taxistas, trabajadores exhaustos, parejas compartiendo batidos. Un espacio donde el dinero no era la medida de todas las cosas. Entonces, la vio. Camila Fernández. Se movía entre las mesas con pasos rápidos y ligeros, equilibrando platos con destreza. Sonreía a todos, pero sus ojos decían otra cosa. Estaban demasiado atentos, demasiado preocupados, como si esperaran algo malo en cualquier momento. Llevaba un uniforme sencillo, un delantal azul claro atado a la cintura y un cuaderno pequeño en las manos, donde garabateaba pedidos con prisa. Tenía ese tipo de belleza discreta que pasaría desapercibida para muchos, pero no para Daniel. Había algo en ella que le hizo querer mirar dos veces. Cuando se acercó a la barra, Daniel notó los mechones de cabello sueltos escapando de su moño apresurado y el pequeño cuaderno de anotaciones que sujetaba con fuerza. «¿Qué va a querer?», preguntó sin apartar los ojos de la página. «Café y una hamburguesa», respondió él. Camila hizo una anotación y se alejó. Incluso después de que desapareció por la puerta de la cocina, Daniel siguió observándola. Algo en ella le intrigaba. No era solo su apariencia o la manera atenta en que trataba a los clientes. Era la tensión en sus hombros, la forma en que miraba la puerta con frecuencia, como si estuviera siempre esperando algo malo. Él conocía esa expresión. Era miedo. Minutos después, ella regresó con el pedido y colocó el plato frente a él. «Aquí está. ¿Algo más?» Daniel vaciló. Quería preguntarle si estaba bien, pero eso no tenía sentido. No conocía a esa mujer, y hasta esa noche nunca le había importado un extraño. «No, gracias», respondió tomando la taza de café. Camila asintió
y se alejó para atender otra mesa. Pero él siguió observándola. Ella sonreía a los clientes, pero su mirada siempre iba hacia la puerta. Daniel notó que sus manos temblaban cuando tomó el dinero de un cliente. Algo estaba mal, y entonces sucedió. La puerta del restaurante se abrió bruscamente. Hombres de traje oscuro entraron primero, seguidos por agentes de inmigración uniformados. El ambiente, antes lleno de conversaciones y ruido, cayó en un silencio tenso. Camila se quedó pálida. Se congeló en medio del salón, sosteniendo un plato que temblaba levemente en sus manos. Sus ojos fueron directamente hacia la salida trasera, pero antes de que pudiera reaccionar, uno de los agentes la señaló. Camila Fernández está bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos. El plato resbaló de sus dedos y se estrelló contra el suelo. Por un instante, nadie se movió. El impacto en el rostro de Camila fue tan intenso que Daniel sintió un nudo en el pecho. Sus ojos estaban abiertos de par en par, sus manos temblaban junto a su cuerpo. Parecía querer correr, pero sabía que no serviría de nada. «Por favor, no». Su voz apenas salió. El agente al frente dio un paso adelante. «Ponga las manos donde pueda verlas y no intente huir». Camila empezó a retroceder, pero otro agente ya se acercaba. Todo el restaurante observaba en silencio. Algunos clientes la miraban con lástima. Otros simplemente apartaban la mirada. Nadie se movió para ayudar. Daniel no lo pensó. Simplemente se puso de pie. «Esperen, aquí hay un error». Todas las miradas se dirigieron a él. Los agentes de inmigración analizaron su postura y su ropa. No era un cliente cualquiera. Su traje, incluso sin la chaqueta, exudaba dinero y poder. «¿Quién es usted?», preguntó uno de los oficiales. Daniel se giró completamente hacia ellos. Ahora todo el restaurante lo miraba. No sabía lo que estaba a punto de hacer, solo sabía que no podía quedarse quieto. Camila lo miró con una mezcla de sorpresa y desesperación. Daniel encontró sus ojos castaños y en ese segundo tomó una decisión. «Ella es mi empleada», dijo sin dudar. «Aquí hay un error». El silencio en el restaurante se hizo aún más profundo. Camila parpadeó, atónita. Los agentes de inmigración se miraron entre sí, y así fue como, sin planearlo, Daniel Hayes se metió en medio de una tormenta que cambiaría su vida para siempre. El silencio se apoderó del Johnny's Diner en cuanto los agentes entraron. El sonido de la parrilla chisporroteando y las conversaciones animadas se extinguieron al instante. Algunas personas bajaron la cabeza, otras fingieron estar concentradas en su comida, pero todos sabían lo que significaba aquella visita. Camila Fernández sintió que el estómago se le hundía. Su cuerpo se tensó incluso antes de escuchar su nombre. No necesitaba que se lo dijeran. Sabía que estaban allí por ella. El líder del grupo, un hombre de cabello gris y facciones duras, la señaló sin vacilar. Su voz resonó en el restaurante sin dejar espacio para objeciones. Camila Fernández está bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos. El tiempo pareció ralentizarse. El plato en sus manos resbaló y se estrelló contra el suelo. La porcelana rota se dispersó por el piso grasiento, pero nadie se movió para limpiarla. Todas las miradas estaban fijas en ella. Camila sintió que la respiración se le entrecortaba. Huir, correr, fingir que no era ella. Ninguna de esas opciones tenía sentido. Si intentaba escapar, la atraparían. Si se quedaba quieta, se la llevarían de todos modos. Su mirada recorrió rápidamente el diner, buscando una salida. La puerta trasera parecía tan lejana como otro país. Sus manos temblaban. Sabía que este día llegaría, siempre lo había sabido, pero la esperanza de tener un poco más de tiempo le impidió estar preparada. Entonces, algo inesperado sucedió. En medio del silencio, alguien se levantó.
Daniel Hayes había estado observando la escena con atención desde el primer momento. Ya había notado la inquietud de Camila antes, pero ahora veía algo más profundo: miedo. Ella estaba paralizada en su lugar, pero todo su cuerpo gritaba que quería huir. Algo dentro de él se movió, un instinto que no reconocía. Sin pensarlo, habló. El ambiente se volvió hacia él. El agente de cabello gris lo analizó con escepticismo, esperando que explicara el motivo de su interrupción. Daniel se dio cuenta de que había captado la atención de todos y, en ese momento, su mente rápida hizo lo que mejor sabía hacer: improvisar. Dio su nombre: Daniel Hayes. Fue como encender un fósforo en una habitación llena de gas. Los agentes reaccionaron de inmediato. Vio el intercambio de miradas entre ellos, el reconocimiento inmediato. Su nombre tenía peso. Era lo suficientemente poderoso como para hacer dudar a cualquier autoridad. Aprovechó esa ventaja. Habló de forma controlada, calculada, afirmando que Camila trabajaba para él, que era su asistente personal y que estaban cometiendo un error. Camila giró el rostro hacia él, sorprendida. ¿Asistente personal? ¿De qué estaba hablando? No sabía qué era más absurdo, el hecho de que lo hubiera inventado o el hecho de que sonaba tan convincente que hasta ella casi lo creyó. Los agentes no estaban convencidos. Uno de ellos tomó una radio, pidiendo verificación. Daniel sabía que estaban a punto de desenmascararlo. Necesitaba actuar rápido. Mantuvo un tono firme, jugando con la burocracia. Dijo que había procedimientos, que la situación podía resolverse sin medidas extremas. Usó el lenguaje que hombres como aquellos entendían: poder e influencia. El agente de cabello gris no estaba satisfecho, pero vaciló. No podía simplemente ignorar la presencia de un hombre como Daniel Hayes. Después de un momento de tenso silencio, tomó una decisión. Camila no sería llevada por la fuerza, pero aún necesitaban aclarar la situación, y Daniel, ya completamente involucrado, tendría que ir con ella. La oficina de inmigración era un edificio frío e impersonal, sin ventanas y con pasillos iluminados por luces blancas e implacables. Camila se sentó en una dura silla de metal con los brazos cruzados, aún intentando comprender qué demonios acababa de suceder. Daniel estaba a su lado, completamente relajado, como si estuviera esperando a que le sirvieran la cena en uno de sus hoteles. No parecía un hombre que acababa de cometer un error impulsivo. Parecía un hombre acostumbrado a dar órdenes y que se cumplieran. Camila, en cambio, se sentía pequeña. El miedo no había desaparecido. ¿Y si los agentes descubrían que Daniel había mentido? El tiempo pasó lentamente hasta que el agente de cabello gris regresó con una carpeta en las manos. Le lanzó a Daniel una mirada prolongada antes de finalmente hablar. Camila ya sabía la respuesta antes de escuchar las palabras. No había ningún registro de que trabajara para él, ningún contrato, ningún vínculo. La mentira de Daniel terminaba ahí, pero él no retrocedió. Sin cambiar su expresión, dijo que era un error. Alegó que su contratación había sido reciente, que el contrato debía estar en proceso. Lo dijo como si fuera un hecho. El agente canoso resopló. No le creía, pero tampoco podía probar lo contrario. Daniel sabía lo que hacía. Los hombres poderosos no eran cuestionados con facilidad. Finalmente el agente suspiró. Camila estaba libre, por ahora, pero volverían a investigar. Horas después, afuera del edificio, Camila sintió el viento helado golpear su piel. Cruzó los brazos, tratando de asimilar lo que había sucedido. Daniel estaba a su lado, demasiado tranquilo para alguien que se había metido en un gran lío. «Estás loco». Él solo esbozó una leve sonrisa. Camila respiró hondo. El problema aún no había terminado. No podía volver a casa como si nada hubiera pasado. Ahora que los agentes la conocían, volverían a buscarla. Odiaba admitirlo, pero la única razón por la que seguía allí,
Aún libre, era Daniel. Lo miró con desconfianza. ¿Y ahora qué? Él cruzó los brazos. Ya parecía tener la respuesta lista. Ahora vienes conmigo. Camila entrecerró los ojos. No le gustaba deberle nada a nadie, mucho menos a un hombre rico que podría tener segundas intenciones. Pero sabía que si se negaba, la próxima vez nadie impediría su deportación. Dudó por un momento, pero finalmente suspiró con resignación. Subió al coche y en ese momento su destino y el de Daniel Hayes quedaron irrevocablemente conectados. Nueva York nunca dormía. El brillo de las luces se reflejaba en las calles mojadas por la lluvia de la noche anterior, y el sonido distante de los claxones se mezclaba con el incesante murmullo de la ciudad. Pero dentro del coche de Daniel Hayes, el silencio parecía una barrera sólida entre él y Camila Fernández. Ella mantenía los brazos cruzados, con la mirada fija en el paisaje que pasaba rápidamente por la ventana. Su mente aún daba vueltas, intentando procesar todo lo que había ocurrido. Horas atrás, estaba sirviendo café y limpiando mesas en el Johnny's Diner, y ahora estaba sentada junto a uno de los hombres más ricos de Nueva York, sin saber qué vendría después. Camila siempre supo que ese día llegaría, que inmigración tocaría su puerta, que el miedo se haría realidad, pero nunca imaginó que sería salvada por un completo desconocido. Y aún más extraño, un hombre como Daniel Hayes. Él conducía con una expresión neutra, como si solo estuviera resolviendo otro problema de negocios. Pero Camila sabía que ella no era un problema que él necesitara resolver. Las calles comenzaron a cambiar. El caos de Brooklyn fue sustituido por las amplias avenidas de Manhattan. El coche redujo la velocidad frente a un imponente edificio, cuyas ventanas reflejaban las luces de la ciudad. El Hayes Royal. Camila reconoció el nombre de inmediato. Era uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad, un refugio para millonarios y celebridades. Solo para personas que nunca tendrían que preocuparse por un turno agotador en una cafetería o por agentes de inmigración irrumpiendo en sus vidas. Dudó antes de bajar del coche. No pertenecía a ese lugar, pero Daniel ya caminaba delante de ella, esperando que lo siguiera. El vestíbulo era una obra de arte en sí mismo. El suelo de mármol reflejaba el brillo de las enormes lámparas de cristal, y el delicado aroma de las flores frescas se mezclaba con el aire climatizado. Empleados impecablemente vestidos se movían con eficiencia y discreción, como piezas bien ensayadas en un mecanismo perfecto. Camila sintió un nudo en la garganta. Nunca había estado tan cerca de ese mundo. Daniel cruzó el vestíbulo sin importarle las miradas curiosas. Estaba acostumbrado a ser el centro de atención. Subieron hasta la suite presidencial, donde abrió la puerta de una lujosa habitación. Camila dio un paso vacilante en su interior. El espacio era más grande que el apartamento en el que había vivido los últimos años. Paredes de cristal revelaban una impresionante vista de Nueva York, y el mobiliario era impecablemente moderno, sin excesos, pero emanando exclusividad. Pasó los dedos por la suave tela del sofá, sin saber cómo reaccionar. Nunca había dormido en un lugar como ese. Ni siquiera había imaginado que algún día estaría en una suite que por sí sola probablemente costaba más de lo que ganaba en todo un año de trabajo. Daniel permaneció junto a la puerta, observándola con atención. Para él, ese ambiente no era más que una de sus muchas habitaciones de hotel. Para Camila, era como estar en otro planeta. Finalmente, se giró hacia él, tratando de entender qué quería a cambio. Las personas ricas no hacían favores sin motivo. Nada era gratis en el mundo de Daniel Hayes. La respuesta estaba en él, en su expresión demasiado tranquila, en la forma casual en que hablaba, como si hospedar a una completa desconocida fuera lo más normal del mundo. El cansancio la golpeó con fuerza.
Su cuerpo dolía por la tensión de las últimas horas, por la adrenalina que aún corría por sus venas, pero más que nada, se sentía incómoda. No debería estar allí. Intentó resistirse al impulso de acomodarse. La cama parecía tentadora, las sábanas impecablemente arregladas, y su cuerpo suplicaba descanso. Pero su mente aún luchaba contra la idea de aceptar esa situación. Necesitaba tiempo para entender todo, para decidir si podía confiar en él. Pero sobre todo, necesitaba tiempo para aceptar que por más que no le gustara, ahora dependía de Daniel Hayes. La noche cayó sobre la ciudad, y Camila permaneció despierta. El silencio de la suite era diferente a todo lo que había conocido. No había el ruido del tráfico de Brooklyn ni los sonidos apagados de los vecinos en apartamentos diminutos. Solo el leve zumbido del aire acondicionado y el discreto tic-tac de un costoso reloj sobre la mesa de noche. El sueño llegó tarde y, aún así, fue inquieto. Soñó con voces susurrantes en español, su pasado, sus padres, el miedo en sus ojos cuando inmigración se los llevó tantos años atrás, el vacío que quedó después. Cuando despertó, el sol ya iluminaba los edificios de Manhattan. Por un momento, olvidó dónde estaba, pero en cuanto sus ojos se acostumbraron al sofisticado entorno que la rodeaba, la realidad volvió como un golpe seco. Se levantó lentamente, tratando de recuperar el control sobre sus pensamientos. Necesitaba salir de allí. ¿Pero a dónde? Camila sabía la respuesta. No había otro lugar. Suspiró, masajeando sus sienes. La verdad era clara, aunque no quisiera admitirla. Por más que odiara depender de alguien, no podría resolver eso sola. Y por primera vez desde que todo comenzó, aceptó que tal vez necesitaba la ayuda de Daniel Hayes. Daniel Hayes siempre fue un hombre que controlaba cada detalle de su vida, pero esta vez se dejó llevar por un impulso. Ahora su reputación está en juego. Los medios lo están observando y una inmigrante indocumentada está bajo su protección. Camila Fernández pasó años viviendo a la sombra del miedo, siempre escapando de la mirada de inmigración. Ahora se ve atrapada en un mundo que no es el suyo, forzada a confiar en un hombre que representa todo lo que siempre evitó: dinero, poder y promesas que pueden ser rotas. ¿Qué sucede cuando dos mundos tan diferentes chocan? ¿Daniel será capaz de manejar las consecuencias de su elección? ¿Camila encontrará una manera de recuperar su independencia o se convertirá en otro nombre olvidado en el sistema? Y, sobre todo, ¿hasta dónde llegará Daniel para protegerla? El próximo capítulo traerá nuevos giros. ¿Qué crees que sucederá ahora? La tormenta que Daniel había previsto llegó con toda su fuerza a la mañana siguiente. Los periódicos ya llevaban su nombre en los titulares, acompañado de la imagen capturada la noche anterior. Él saliendo de la sede de inmigración junto a Camila Fernández. El destello de las cámaras iluminaba su rostro impasible, mientras ella parecía más pequeña, casi encogiéndose en el fondo de la imagen. La noticia se propagó rápidamente. Algunos titulares lo llamaban héroe. Otros insinuaban que había algo más oscuro detrás de su intervención. Los ricos no hacen nada gratis, decían algunos artículos. Las especulaciones iban desde una posible relación secreta hasta una jugada de marketing arriesgada. En el Hayes Royal, Daniel intentaba mantener su rutina inquebrantable. El desayuno se sirvió como siempre, el aroma del espresso fresco mezclándose con el perfume discreto del ambiente. Pero, esta vez, el mundo a su alrededor no parecía tan bajo control como de costumbre. La puerta de su oficina se abrió antes de que terminara su café. Ethan Carter, su abogado y mejor amigo, entró con pasos firmes, sosteniendo un periódico doblado en una mano y el celular parpadeando con notificaciones en la otra. Su expresión ya lo decía todo. «Dime que sabes lo que acabas de hacer». Daniel no necesitó mirar el periódico, ya conocía el titular.
Los medios ya están especulando todo, continuó Ethan, arrojando el periódico sobre la mesa. Algunos dicen que tienes un vínculo personal con ella. Otros piensan que es una campaña para mejorar tu imagen. Pero, sobre todo, se preguntan por qué. Daniel tomó el periódico, observó la foto y luego lo dobló con calma. Sabía que su decisión tendría consecuencias, pero nada de eso lo hacía reconsiderar lo que había hecho. «Tomé mi decisión», dijo, con la misma firmeza con la que hablaba en las reuniones de negocios. Ethan sacudió la cabeza, incrédulo. «Esto puede afectar tus inversiones, Daniel. Inmigración puede querer hacer de ti un ejemplo, y tus competidores no perderán la oportunidad de golpearte con esto». Daniel miró la ciudad por la ventana, con sus pensamientos aún organizando los próximos movimientos. Sabía que eso no era solo un error impulsivo, era una apuesta, y como cualquier apuesta, había riesgos. Al otro lado del hotel, Camila Fernández sentía la presión abrumadora de lo que su vida se había convertido. Siempre vivió a la sombra, evitando llamar la atención. Ahora, de repente, su rostro estaba en los periódicos, su nombre circulaba en sitios y redes sociales. Y, peor aún, la veían no como lo que era, sino como un misterio por resolver. ¿Quién era la mujer que el millonario Daniel Hayes había decidido proteger? Cada nuevo comentario parecía arrancarle otro pedazo de su privacidad. En el vestíbulo del hotel, los empleados la miraban de manera diferente. No era hostilidad abierta, sino curiosidad mezclada con juicio. Cuando bajó al desayuno en el restaurante del hotel, sintió las miradas sobre ella como cuchillas afiladas. Se sentó en una mesa apartada, tratando de ignorar los murmullos, pero era imposible no escuchar las conversaciones a su alrededor. ¿Es ella la chica de inmigración? Parece que sí. ¿Qué será lo que este millonario vio en ella? Tal vez le gusten las causas perdidas. Su estómago se revolvió. Apretó los puños bajo la mesa, luchando contra la ira que subía como fuego. No era una causa perdida, no necesitaba que la miraran con pena o sospecha. La silla a su lado se arrastró y, antes de que pudiera reaccionar, Daniel se sentó a la mesa con ella. Su presencia hizo que el murmullo cesara por un momento. Camila levantó la vista y vio su expresión tranquila, como si no le importaran las miradas a su alrededor. «No le hagas caso a eso». Ella desvió la mirada, apretando los labios. «Yo no pedí ser un espectáculo». Daniel posó la taza sobre el platillo con calma. «¿Y crees que yo lo pedí?» Camila supo que era cierto. Ninguno de los dos quería estar en esa situación. Pero ahí estaban. Él se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando el tono de voz. «Necesitas una justificación para estar aquí». Ella sabía a qué se refería. Inmigración la tenía en la mira. Si solo era una huésped misteriosa en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad, las sospechas solo aumentarían. Necesitaba un papel, una función. ¿Vas a contratarme de verdad ahora? Daniel asintió. Sí. Ella soltó una risa seca, sin humor. Sabía que aceptar significaba atarse aún más a él, pero si se negaba, ¿qué pasaría? Tal vez nunca tuvo una verdadera elección. Está bien, dijo al final, pero si voy a ser tu asistente, quiero que me pagues. Daniel sonrió de lado. Trato hecho. Camila miró por la ventana, donde Nueva York se extendía ante ella. El acuerdo estaba hecho. Ahora todo podría cambiar. Pero la pregunta era, ¿para mejor o para peor? Daniel Hayes siempre había estado en control, de sus negocios, de su imagen, de su propio destino. Pero ahora, por primera vez en años, sentía que había perdido parte de ese control. La presencia de Camila Fernández en su vida era un recordatorio constante de su decisión impulsiva, una elección que ya estaba trayendo consecuencias. Esa mañana, al entrar en su oficina privada en la suite presidencial del Hayes Royal, encontró sobre su escritorio una pila de informes enviados por su equipo de relaciones públicas. El impacto mediático estaba creciendo.
Algunos medios lo llamaban un defensor de los derechos humanos. Otros sugerían que todo era una estrategia de marketing calculada. Pero la mayoría simplemente se preguntaba, ¿por qué? La verdad era que ni él tenía la respuesta completa. ¿Qué lo llevó a intervenir por Camila aquella noche? ¿Instinto? ¿Conciencia? ¿O solo un impulso irracional? Suspiró y dejó los papeles a un lado. Pensar en eso ahora no cambiaría nada. Había tomado una decisión. Ahora debía seguir adelante. Camila, por su parte, intentaba acostumbrarse a su nueva realidad. Los pasillos del hotel aún le parecían un territorio desconocido. Cada mirada que recibía de los empleados cargaba una mezcla de respeto y desconfianza. Todos sabían que estaba allí bajo la protección de Daniel, pero nadie entendía exactamente por qué. Y para ser sincera, ni ella lo entendía. Esa mañana recibió instrucciones claras. Debía encontrarse con Daniel en su oficina para oficializar su nuevo papel. La idea de trabajar para él aún le parecía surrealista, pero Camila sabía que era su única opción. Subió hasta la suite presidencial, sintiendo cómo la tensión crecía con cada paso. ¿Qué esperaba él de ella? Al entrar en la oficina, lo encontró sentado detrás del escritorio, hojeando algunos documentos. No levantó la mirada de inmediato, solo señaló la silla frente a él con un gesto. «Siéntate». Camila obedeció, cruzando los brazos. Su formalidad la irritaba. «¿Quieres que finja ser tu asistente?», dijo sin rodeos. Daniel levantó la mirada y la observó con atención. «No finjas. Sé mi asistente». Ella frunció el ceño. «¿Quieres que trabaje de verdad?». Él asintió. «Si estás ocupada, menos gente cuestionará tu presencia aquí. Y además, no me gustan los favores. Si vas a quedarte, necesitas un papel legítimo». Camila absorbió sus palabras. No le gustaba la idea de estar allí por obligación, pero la alternativa era peor. Suspiró y se recostó en la silla. «¿Qué hace exactamente una asistente en tu mundo?». Daniel cerró la carpeta de documentos y la miró con una leve sonrisa. «Descúbrelo». Los primeros días fueron una prueba. Daniel la puso a trabajar con su equipo, delegándole tareas menores para que entendiera cómo funcionaba su imperio. No era un trabajo simbólico. Él quería que aprendiera. Camila se vio lidiando con contratos, asistiendo a reuniones y absorbiendo una realidad completamente diferente a la que conocía. Era un mundo de cifras, decisiones estratégicas y manipulación sutil. Al principio, la dinámica entre ellos era fría y profesional, pero pronto quedó claro que Camila no era alguien que simplemente aceptaba órdenes. Una tarde, mientras revisaba un informe, notó un error en la hoja de costos de uno de los hoteles. Algo pequeño, pero relevante. Llevó el documento hasta Daniel, que estaba concentrado en una llamada. Sin esperar a que terminara, colocó el papel sobre la mesa. Él levantó la mirada, sorprendido por la interrupción. «Esto está mal», dijo ella, señalando la cifra. Daniel arqueó una ceja y tomó la hoja. Analizó los números y, para su sorpresa, se dio cuenta de que tenía razón. Colgó la llamada sin prisa, observándola con una mirada curiosa. «¿Sabes leer estos informes?». Camila se encogió de hombros. «Sé hacer cuentas». Él soltó una risa discreta. Algo raro en él. La había subestimado, pero mientras dentro del hotel las cosas parecían acomodarse, afuera la tormenta seguía formándose. Los medios no soltaban el caso. El nombre de Daniel seguía en los periódicos y el de Camila comenzaba a aparecer con más frecuencia. Algunos reportajes cuestionaban su presencia en el hotel. Otros intentaban descubrir su pasado. Y entre las muchas miradas que seguían esta historia, una era más peligrosa que las demás. El agente Collins, del Departamento de Inmigración, analizaba un informe sobre Camila Fernández. No le gustaban los casos inconclusos, y este caso, en particular, aún estaba lejos de terminar. Daniel y Camila ahora compartían un acuerdo frágil. Él le había dado un trabajo, pero sería suficiente para protegerla.
Mientras Daniel intentaba mantener el control de la situación, los ojos del gobierno y de los medios estaban cada vez más sobre él. Y el peligro que Camila creyó haber evitado aún no había desaparecido. El agente Collins no había abandonado el caso. Y cuando un hombre como él decide que algo no encaja, no se detiene hasta encontrar la verdad. ¿Podrá Camila mantenerse a salvo? ¿O Daniel pronto descubrirá que hay riesgos que no pueden controlarse? El próximo capítulo revelará nuevas amenazas. ¿Qué crees que sucederá ahora? Daniel Hayes estaba acostumbrado a lidiar con problemas. Durante años había construido un imperio basado en el control absoluto, la previsibilidad y la estrategia. Pero Camila Fernández era diferente a cualquier otra variable que hubiera enfrentado. No era una inversión que administrar, una negociación que cerrar o un número en un informe. Era un riesgo real, y su presencia lo estaba cambiando todo. Esa mañana, lo primero que vio al entrar en su oficina fue una pila de informes sobre su escritorio. Noticias, análisis de mercado, impacto en la imagen pública. Su equipo de relaciones públicas estaba en máxima alerta. Los periódicos seguían especulando. Daniel Hayes estaba protegiendo a una inmigrante ilegal. ¿Pero por qué? Pasó las páginas, sus ojos absorbiendo cada palabra. Algunas portadas lo mostraban como un empresario filántropo. Otras insinuaban que había algo más oscuro detrás de su decisión. Las teorías iban desde un romance secreto hasta un esquema fraudulento. Pero su mayor preocupación no eran los medios, era el gobierno. Su teléfono sonó, confirmando que los problemas estaban lejos de terminar. Inmigración quería una reunión. El agente Collins no había soltado el caso. Daniel dejó los papeles y miró la ciudad más allá de la ventana. Tenía que actuar rápido. Camila sintió el cambio en el ambiente en cuanto bajó a desayunar. Los primeros días, los empleados del hotel la miraban con curiosidad. Ahora, la atmósfera estaba cargada. Susurros discretos, miradas prolongadas, una tensión invisible que le revolvía el estómago. No necesitaba escuchar las palabras para saber qué decían. Estaba allí porque Daniel Hayes quería. ¿Pero hasta cuándo? En la oficina de la suite presidencial lo encontró analizando documentos. Apenas levantó la vista cuando ella entró. La seriedad en su rostro lo decía todo. La respuesta llegó en pocas palabras. Inmigración quería verlo. Su cuerpo se tensó. Sabía que este momento llegaría. El problema ahora era qué pasaría después. Daniel siguió hojeando los papeles, imperturbable. Camila, en cambio, sentía el peso de la incertidumbre. Cruzó los brazos, esperando que él dijera algo más. Pero él solo la observó un instante antes de afirmar que tenían que hacer esto bien. No necesitó decir más. Si fallaban, ella lo perdería todo. Los días siguientes fueron agotadores. Daniel decidió que, para evitar sospechas, Camila debía asumir realmente un papel dentro del hotel. Eso significaba aprender a manejar contratos, asistir a reuniones y familiarizarse con la rutina del negocio. Al principio, la barrera entre ellos era evidente. Ella no soportaba la sensación de estar siendo moldeada para encajar en ese mundo. Él, por su parte, no tenía paciencia para los errores. Pero con el tiempo, Camila comenzó a notar algo inesperado. Entendía más de lo que imaginaba. El funcionamiento de los hoteles, la forma en que se llevaban a cabo las negociaciones, las entrelíneas de los contratos, lo absorbía todo. Daniel también lo notó, y eso lo incomodaba. Al principio la había subestimado, asumiendo que solo sería una pieza más en su tablero. Pero ella no era pasiva, no acataba órdenes sin cuestionar, no se dejaba intimidar por el poder. Y eso lo complicaba todo. Mientras dentro del hotel, Camila comenzaba a integrarse. Afuera, el cerco se cerraba. El agente Collins no dejaba casos sin resolver. Y este caso, en particular, tenía algo extraño. Sentado en su oficina,
Revisaba la información sobre Camila Fernández. Antes camarera, ahora asistente personal de uno de los hombres más ricos del país. El cambio era demasiado abrupto. Sabía cuando alguien mentía. Y Daniel Hayes, a pesar de toda su influencia, no era intocable. Tomó el teléfono y marcó un número. Quiero todo sobre ella. Antecedentes, contactos, cualquier información sospechosa. Al otro lado de la línea, la respuesta fue directa. ¿Crees que está mintiendo? Collins miró la foto de Camila junto a Daniel en uno de los periódicos. Creo que alguien lo está haciendo. La noche cayó sobre Nueva York, pero Camila seguía despierta. Sentada al borde de la cama, miraba la ciudad iluminada a través de las ventanas de cristal. La nueva rutina la agotaba, pero no era el trabajo lo que la mantenía despierta. Era la incertidumbre. Con cada día que pasaba, se volvía más difícil ignorar la verdad. Ya no solo estaba huyendo, ahora formaba parte de algo más grande. ¿Pero hasta cuándo? Esa era la pregunta que no la dejaba dormir. Y la respuesta podría cambiarlo todo. El tiempo se estaba agotando. Daniel Hayes siempre había sabido que los riesgos eran parte del negocio, pero ese no era una inversión común. Fue una apuesta hecha en un momento de impulso y ahora debía lidiar con las consecuencias. Los días transcurrían tensos, los medios no dejaban de especular y su reputación estaba en el ojo de un huracán de dudas. ¿Por qué un empresario como él se involucraría con una inmigrante ilegal? Lo que antes parecía un acto impulsivo, ahora se convertía en combustible para teorías conspirativas. Pero los medios no eran su mayor preocupación, lo era el gobierno. A finales de esa mañana, mientras revisaba informes financieros, Daniel recibió un correo discreto de Ethan. Collins quiere una reunión, no es opcional. Era lo que temía. La farsa estaba siendo puesta a prueba. Camila sentía el peso de la incertidumbre crecer cada día. Desde que aceptó el papel de asistente, se había sumergido en un mundo que no era el suyo. El ritmo intenso, las reuniones interminables, los números que antes no significaban nada, ahora comenzaban a tener sentido. Pero en el fondo, sabía que aquello no era real. Era una ilusión creada para protegerla, sostenida por la influencia de Daniel. Y las ilusiones, tarde o temprano, se derrumban. Esa mañana despertó con una extraña sensación, como si algo invisible estuviera a punto de caer sobre ella. Al salir de la suite, notó las miradas de los empleados del hotel. Algunas respetuosas, otras llenas de preguntas no formuladas. La noticia de que Inmigración quería hablar con Daniel ya corría por los pasillos. Todos sabían que, si algo salía mal, ella sería la primera en pagar el precio. La sala donde se había programado la reunión era fría, sin ventanas. La elección del ambiente era intencional. Daniel ya conocía ese juego. Collins ya estaba esperando. Postura rígida, mirada calculadora. El tipo de hombre que no aceptaba errores y que no le gustaba ser desafiado. El silencio inicial fue una estrategia. Dejar que la tensión creciera, esperar que el otro hablara primero. Pero Daniel no mordió el anzuelo. Sabía ser paciente. Collins hojeó algunos papeles lentamente antes de levantar la mirada. ¿Está completamente seguro de que Camila Fernández es su asistente? La pregunta era simple, pero estaba cargada de trampas. Daniel sostuvo la mirada, manteniendo un tono neutral. Sí, el agente cruzó los brazos. Nuestra investigación muestra que no tiene experiencia previa en este tipo de trabajo. La provocación era evidente. Daniel sabía que debía mantenerse firme. Aprende rápido. Collins guardó silencio por un instante, como si analizara cada detalle de su expresión. No le creía, pero tampoco tenía pruebas. El verdadero golpe vino enseguida. Si descubrimos que hay algo ilegal en todo esto, ¿entiende las consecuencias? Daniel no titubeó. El juego apenas comenzaba. Camila esperaba en la suite del hotel. El tiempo parecía arrastrarse.
Afuera, la ciudad seguía latiendo, indiferente al caos que se desarrollaba a su alrededor. Pero su vida estaba en pausa, atrapada entre la incertidumbre y el miedo. Cuando Daniel finalmente entró en la suite, su silencio dijo más que cualquier explicación. Se sirvió un vaso de whisky, miró por la ventana durante unos instantes antes de finalmente darse la vuelta hacia ella. Collins no ha desistido. Camila ya sabía la respuesta antes de escucharla. Nunca desistían. Su estómago se revolvió. El miedo que había pasado años controlando regresó con toda su fuerza. Daniel observó cómo sus dedos se entrelazaban, la tensión evidente en su cuerpo. Ella no quería huir de nuevo, pero tampoco veía otra salida. Los dos guardaron silencio. Por primera vez, ninguno de los dos sabía qué hacer. La única certeza era que la tormenta se acercaba, y esta vez nadie saldría ileso. La tormenta finalmente estalló. Daniel Hayes había intentado mantener el control, pero cada día era más evidente que estaba luchando contra algo más grande de lo que podía contener. El nombre de Camila Fernández ya no era solo un detalle en su vida. Ahora ella era el centro del huracán que amenazaba con desestabilizar todo lo que había construido. Los titulares de los periódicos se volvieron más agresivos. Los programas de televisión analizaban cada detalle de su relación con Camila. Surgían teorías, algunas absurdas, otras peligrosamente cercanas a la verdad. Pero lo peor no era la prensa, era el gobierno. El agente Collins no retrocedía. Su mirada estaba fija en Daniel y Camila y ahora estaba decidido a llegar más lejos. Y Daniel sabía que su tiempo se estaba acabando. Camila sentía cómo el peso de la tensión crecía a su alrededor como una sombra. Cada día, la atmósfera en el hotel cambiaba. Las miradas de los empleados se alargaban. Los susurros eran más evidentes. Sabía lo que estaban pensando, sabía que era un problema. Al principio, creyó que podría simplemente seguir el plan de Daniel y mantener la cabeza baja. Pero ya no era tan simple. La vida dentro de ese mundo se había convertido en algo más que un refugio temporal. Entendía los negocios, los juegos de poder, los riesgos calculados. Pero había un riesgo que ningún número podía prever. Y ese riesgo era ella. La advertencia final llegó en forma de un informe dejado sobre el escritorio de Daniel. Ethan Carter entró sin anunciarse, el rostro serio. Había urgencia en su mirada. Collins consiguió una orden para investigarte más a fondo. Daniel soltó la pluma que sostenía. Lo esperaba, pero escuchar las palabras lo hacía más real. Ethan continuó, dejando el documento sobre la mesa. Esta vez van a revisar tu historial bancario, tus contratos, todo. Daniel respiró hondo, sus ojos recorriendo las páginas del informe. El mensaje era claro. Collins no solo quería atrapar a Camila, quería derribarlo a él también. Y Daniel sabía lo que eso significaba. La elección que tanto había evitado ahora estaba justo delante de él. Ethan cruzó los brazos, su mirada cargada de preocupación. Si sigues con esto, podrías caer con ella. Daniel no respondió de inmediato. El peso de esa decisión era mayor que cualquier otra que hubiera tomado antes. Pero, en el fondo, ya sabía su respuesta. No iba a retroceder. Camila estaba sentada en la suite de la azotea cuando escuchó la puerta abrirse. Daniel entró con pasos lentos, diferente a todas las veces anteriores. Ya no tenía esa confianza habitual. Había algo más profundo. Lo supo incluso antes de que hablara. No van a detenerse. Las palabras no eran una advertencia, eran una sentencia. Camila desvió la mirada hacia las luces de Nueva York, brillando más allá de la ventana. Durante años había huido. Siempre escondiéndose, siempre viviendo al margen, siempre esperando el momento en que tendría que irse. Pero ahora algo era diferente. Ya no estaba huyendo sola. La noche avanzaba, cargada de preguntas sin respuesta. Pero una cosa era segura. La decisión final estaba llegando,
Y esta vez no había a dónde correr. La tormenta pasó, pero Daniel Hayes nunca pudo olvidar. Los negocios volvieron a la normalidad, los inversionistas dejaron el escándalo atrás y la prensa encontró nuevas historias que explotar. Pero nada de eso llenaba el vacío que Camila Fernández había dejado. Se obligó a seguir adelante, convenciéndose a sí mismo de que había tomado la decisión correcta. Ella estaba a salvo. Hasta que, meses después, una llamada lo cambió todo. Ethan había encontrado a Camila. Estaba en México. Daniel sintió el impacto de la noticia como un puñetazo en el pecho. Ella realmente se había ido. Pero ahora que sabía dónde estaba, ¿podría dejarlo así? La respuesta llegó antes de que pudiera racionalizarlo. Ya había tomado su decisión. El viaje fue rápido. El dinero nunca fue un problema. Lo que le preocupaba era otra cosa. ¿Y si era demasiado tarde? La pregunta golpeaba su mente mientras bajaba del avión y alquilaba un coche. ¿Y si ella no quería verlo? ¿Y si había encontrado una nueva vida sin él? Pero Daniel no era de los que retrocedían. Si Camila quería que se fuera, tendría que decírselo mirándolo a los ojos. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente la encontró. Camila trabajaba en una pequeña librería, escondida entre calles de piedra, lejos del ruido y la velocidad de Nueva York. Allí había paz. Daniel se detuvo en la puerta y la observó por un instante. Estaba diferente. Ya no era la mujer a la que había rescatado la noche de la redada de inmigración. Era más fuerte, más independiente. Pero cuando ella levantó la mirada y lo vio, todo a su alrededor pareció desaparecer. Por un momento, nadie dijo nada. El asombro en sus ojos lo decía todo. Ella se acercó lentamente, como si no estuviera segura de si aquello era real. Y entonces, finalmente, rompió el silencio. ¿Qué haces aquí? Daniel inhaló profundamente. Sabía que este momento llegaría. Vine por ti. Daniel Hayes nunca fue de mirar atrás, pero esta vez no podía seguir adelante sin conocer la respuesta. Camila Fernández pasó su vida huyendo, pero ahora ya no tenía que correr. Dos vidas diferentes, dos mundos opuestos. Lo que los llevó hasta aquí no fue el destino, sino las decisiones que tomaron. Y ahora, frente a frente de nuevo, solo quedaba una elección. ¿Volvería con él? ¿O era el momento de despedirse para siempre? ¿Qué crees que debería hacer Camila? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si estuvieras en su lugar, ¿te quedarías o te irías? Déjanos tu comentario y suscríbete al canal para más historias apasionantes como esta.